La ONCE destina un cupón el día 22 y será la imagen de ese cupón la ruta del vino de la denominación de origen Utiel Requena. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho ha sido la entrega de ese primer cupón o la presentación del cupón y bueno, pues saber que ese cupón lo que significa para nosotros es que vamos a estar en 5 millones y medio de hogares el día 22, ¿no? Porque al final son los cupones que se venden y esos cupones que están en toda España, vendidos por más de 22.000 vendedores de la ONCE y bueno, pues lo que vamos a hacer es participar con ellos y de alguna forma, bueno, pues hacer una publicidad muy directa para que toda España conozca, bueno, pues lo que es esta ruta del vino y lo que es esta denominación de origen Utiel Requena. Si hablamos de empresa, hay que hablar de bodegas aquí en la zona, ¿no? La zona de interior, aunque en este evento de Enrédate no solamente es de Utiel Requena, sino que también participan los Serranos, la Hoya de Buñol y el Valle de Ayora. Yo creo que bueno, pues en esta zona las principales empresas que hay son vitícolas, ¿no? Todas o casi todas están amparadas o adscritas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel Requena, con lo cual la labor del Consejo Regulador en muchas ocasiones es la labor de tutela y hasta bueno, pues de coordinación con las bodegas, pues para desarrollar o vertebrar de alguna manera el sector empresarial que en este momento nos ocupa, que es el sector vitivinícola, ¿no? Con lo cual en este evento el Consejo Regulador tiene una gran cabida y lo que hacemos es a través de la difusión que hacemos con este evento y con las acciones que hace el propio Consejo Regulador, pues promover que nuevas personas emprendedoras pues inicien en el sector vitivinícola, bueno, pues una difícil, porque todo es difícil, pero una tarea que seguro que al final será ilusionante. Bueno, pues indudablemente el principal consejo es que tienen que iniciarse con ilusión, ¿no? Que hay que hacerlo de una manera lógica, estudiado, pero que lo fundamental es bueno, pues dar el primer paso y el primer paso y apostar por nuestra tierra, ¿no? Mira, estamos en una zona, la zona de interior, parece que era una zona deprimida, una zona en la que se nos ha catalogado, bueno, pues como deprimida. Yo creo que es una zona de privilegio. Estamos en un ambiente, en un espacio natural estupendo. Estamos con una climatología fantástica porque tenemos bueno, pues esos contrastes de verano e invierno. Todo eso aporta bueno, pues una riqueza que hay que saber explotarla. Indudablemente cualquier emprendedor en esta zona se va a desarrollar de la mejor manera posible. Y vamos a tener al final bueno, pues esa ventaja, ¿no? Y esa es la razón de ser de esta denominación de origen, de defensa del territorio y de defensa de cualquiera que emprenda en este sector, ¿eh?